Estamos en la parte final de esta mesa que agradezco como siempre los viernes con Fabricio y con Ana Lilia. Y bueno, está dentro de las muchas cosas que están siendo polémicas y discutidas, hablando del presidente, hablando de los medios, hablando de la conferencia de prensa intensita que tuvimos ayer con estos temas y la interacción que hubo, ¿no? La interacción que hubo entre la prensa y el Gabinete de Seguridad y el presidente de la República. En algún momento el presidente llevó las cosas a la historia, como suele hacerlo, y volvió a recordar a Madero, volvió a recordar el momento histórico donde Madero, siendo ya presidente, pues acaba siendo sujeto a las críticas más severas de la prensa de aquel entonces. Y bueno, sí, pues un contexto muy, muy grave que le costó al país lo que le costó. Bueno, el presidente en este fragor de la conferencia de prensa lleva las cosas al tema de Madero y en algún momento lanza aquello de le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Bueno, hoy se refiere nuevamente al tema y hace rato en la conferencia de Palacio Nacional, seguramente contestando alguna pregunta o espontáneamente como haya sido, dijo lo que a continuación presentamos. Lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar, ¿no? Los periodistas con ningún animal, y además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, o sea, pero no era esa la idea, o sea, que también no se entiende, es que es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije, pero se padeció mucho en ese entonces. Se padeció porque había un sometimiento completo de los medios. Por ejemplo, el periódico El Imparcial era el más importante y un fenómeno. Se tiraban 120,000 ejemplares diarios. Eso nunca se ha visto. Una fuerza tremenda al servicio del régimen. Y los periodistas independientes, pues era entierro, encierro o destierro. Entonces, sí, es una época difícil y por eso la frase, pero yo no les dije así a ustedes, yo contextualicé y hasta lo puedo volver a repetir. Claro, si se dice así, nos llamó mal, nos insultó, pues no. Es decir, a ver, todos tenemos una responsabilidad en esto. Es el presidente respondiendo a lo que le planteó Daniel Blancas de la crónica de hoy. Interesante lo que Daniel, el periodista, le plantea al presidente. Si quieren, Fabricio, Ana Lilia, retomamos de dónde vino el planteamiento del periodista y que mereció esta respuesta que acabamos de presentar aquí. Daniel Blancas, por cierto, escribe una crónica en la crónica que se llama Crónica de una conferencia excitada. Bueno, es interesante lo que le dice el periodista y aquí lo dejamos correr. Gracias, presidente. Daniel Blancas de Crónica. Aprovechando la apertura que usted todos los días nos da aquí, yo quisiera compartirle una pequeña reflexión. Primero, ofrecerle una disculpa por la crispación de ayer, por su investidura y principalmente a la gente, ¿no? Yo creo que no debiéramos terminar estas conferencias entre gritos y entre interrupciones.
No debiera haber, pero el tiempo ayer se agotaba, presidente, solo se hablaba de libros, de béisbol, se hablaba de autodefensas, de presas, y no para lo que fuimos citados aquí. Yo entiendo que no fue la intención suya, sino más bien responsabilidad de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa. Pedirle de manera respetuosa un primer espacio con Jesús y luego con usted, de ser posible, para solventar inquietudes y cuidar, blindar este noble ejercicio de comunicación que usted nos pone sobre la mesa, y evitar que los reporteros terminemos pues vapuleados como perros sin bozal, y se respete el trabajo de quienes desde esta trinchera todos los días también luchamos por el interés público y el interés social. Está muy bien. Sí, hablamos. No hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano, y no en el trópico. Hace bien, sí, siempre ayuda. Y lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar, ¿no? Es lo que ya escuchamos hace un momento y bueno, pues el planteamiento del reportero, del periodista, la respuesta del presidente, y bueno, yo creo que esto se va a ir atemperando. Yo creo que estamos en lo de ayer fue el péndulo que se fue al punto extremo, donde acabó jaloneado todo, increpando el asunto, y bueno, yo creo que al final el ejercicio per se es valioso, y en algún punto, bueno, como el reportero lo plantea, tendrá que establecerse las reglas del juego de una conferencia de prensa que tiene que ser abierta, franca, libre y en la norma, digamos, básica del respeto mutuo del presidente a los periodistas y de los periodistas al presidente. Sí, yo creo que uno de los temas que está en la mesa es el uso del lenguaje de parte de todos, de parte de la prensa, de parte del presidente. Había en estas disputas que hubo en Inglaterra por el fin de la censura previa, Samuel Johnson, por ejemplo, hace 3 siglos prácticamente, decía que a lo que deberían de tender los medios de comunicación, en ese momento los diarios, era a solventar, digamos, el fanatismo, ¿no? O el escepticismo, ¿no? De entrada. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo ellos no estaban discutiendo, digamos, monarquía contra democracia, ni como nosotros, ¿no? Neoliberalismo contra economía moral, sino estaban discutiendo protestantes contra católicos. Uh-huh. Entonces, Samuel Johnson decía, si empezamos con escepticismos de entrada o con fanatismos de entrada, no vamos a ningún lado. Entonces, se hablaba de un terreno común, que se podría ir construyendo cuidando la precisión del lenguaje y diciendo, a ver, el terreno común, y aquí habrá que encontrarlo, en ese entonces, entre católicos y protestantes, pues era la creencia en Jesucristo, en Dios, etcétera, y ya dejaban de lado, digamos, los métodos de cada quien y los reclamos al Papa, etcétera, ¿no? Y entonces ese era el terreno común que se fue precisando con cierto uso del lenguaje. Yo creo que el uso del lenguaje es un poco lo que está en juego en este momento, ¿no? El tema, sí, usar la expresión ciertamente en un contexto en donde estaba hablando de Madero y de Gustavo Madero, pero al final en ese contexto, pues se interpretó que se refería a que era equiparable el papel de los periodistas que en aquellos años de Gustavo y de Francisco Madero, pues eran los periodistas que mordían la mano de quien les quitó el bozal. Al hacer la expresión el presidente ayer, en ese contexto ciertamente de revisión histórica, bueno, pues es que generó lo que generó. Ahora, el diálogo entre el presidente y el periodista esta mañana es interesante. Sí, sí, expresiones desafortunadas las que vimos ayer y fue al fragor de este intercambio de palabras, de esta exigencia de información, pero debemos aquilatar
que tengamos este tipo de ejercicios, este tipo de aperturas, no son concesiones, pero sí es una posibilidad que los periodistas debemos aprovechar muy bien. Y también, ¿por qué no reflexionemos en el tema de hacernos cargo de la información cuando no es suficientemente verificada y cuando en el afán de la premura de dar la nota también ¿Qué vuelco le dio ayer el presidente al asunto, no? Sí, porque esta es parte de nuestras responsabilidades como periodistas, el verificar la información. Al final, lo que se busca es que la información tenga, que la sociedad tenga esos datos veraces, esa información que les sea útil. Lo que hoy vemos ya es un trato sereno, respetuoso, que esperemos que siga en esta tónica, y de verdad aprovechemos este tipo de ejercicios, porque quienes hemos reporteado en circunstancias muy adversas, abriéndonos paso por tratar de obtener información, y que cuando investigabas un asunto de interés público, en vez de haber una apertura del funcionario, te mandaban perseguir, te investigaban a ti. Juicios, juicios, sí. El acoso judicial, que Tremendo. bueno, todavía vemos este tipo de expresiones en algunos estados. Son grandes diferencias en las cuales los periodistas también debemos irnos fortaleciendo en nuestro trabajo profesional. No desaprovechemos este tipo de espacios para hacer siempre un trabajo mucho más profesional. Bueno, pues ahí está lo que esta semana nos ha traído, y yo creo que, bueno, pues lo de ayer en particular fue una situación inédita, ciertamente. Yo le veo más positivo que negativo. Yo creo que es muy importante que al final de cuentas también se suelte el propio ejercicio de los debates vigorosos, rudos, ¿no? A ver, si hablamos de democracias, nada más hay que echarse una mirada a lo que pasa en el Parlamento británico, ¿no? Sí, claro. O sea, son debates muy potentes, sí. muy abiertos, hay su carga a veces hasta de irrespetuosidad, digámoslo así, o hay cosas en donde lo que prevalece es la discusión directa, abierta y franca, y yo creo que la podemos mejorar sin duda, pero la apuesta principal es a no bajar la guardia en términos de lo que se ha ganado como sociedad. No son concesiones, son derechos: el derecho a la información, el derecho a decir, el derecho a disentir, el derecho a opinar, el derecho a preguntar, la obligación de responder, en fin, todo esto al final de cuentas es una fundamental materia para la democracia. Sí, y yo pondría de todo lo que dijiste y lo que dice Ana Lilia, yo pondría el acento por mi parte en la rectificación. Es decir, el presidente de la República y el Ejército, la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Ciudadana. Dijeron nos equivocamos. Dijeron nos precipitamos, no teníamos esa orden de cateo. Lo dijeron. Los medios de comunicación también deberían de rectificar cuando se equivocan, ¿no? Y decir, bueno, esto sucedió así nos pasaron la información y rectificamos ahora, esto no era cierto. Y no es común que los medios de comunicación rectifiquen, y yo creo que es parte del aprendizaje que vamos a tener como sociedad. O sea, lo que hay que transparentar también son los errores de cada quien. Totalmente. Es parte del proceso, y bueno, de eso seguiremos hablando y viviendo este momento que nos toca, pues, compartir. Gracias, Ana Lilia. Gracias, Carmen. Gracias, Fabricio. Gracias, Carmen. ¿A qué ofrenda van a ir? Yo creo que al Zócalo. Al Zócalo. Pues oye, la de Tláhuac estaba fantástica, sí, ¿no? Esta de los baches. La de los baches. Que yo no sé si con la lluvia se mantuvo eso, pero bueno. Que te digo que no salió el Chapito en BBC de Londres, pero sí salió lo de los baches y Tláhuac y la ofrenda que pusieron ahí. Y las calaveras, es que está fantástica. Ingeniosísima. Es ingeniosísima, es magnífica cosa. Bueno, hay que ir a Tláhuac, hay que ir al Zócalo, hay que ir a los lugares en la República Mexicana en estos días tan importantes. Está la de la UNAM también, ¿no? La UNAM, Sí, Coyoacán seguramente, bueno, en todos lados en el país. Si no me equivoco, en Hidalgo va a ser la ofrenda más grande del mundo y estará hasta el récord Guinness. Ok. O sea que en el país entero estaremos siguiendo de cerca todo esto, que lo disfruten, y bueno, pues muy importante para el país. Nos vamos con esto, pásela bien, buenos días, buen fin de semana, un abrazo, son las 11 y un resumen final.